Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muchas gracias. 6:39. No se olviden, estamos en 103.7 FM Estéreo, nuestra frecuencia en Pichincha, en Quito, Distrito Metropolitano. También ustedes nos pueden sintonizar a través de la internet www.sonorama.com.es. Allí pueden escuchar en Real Audio la programación de la gran señal nacional. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Facebook de Sonorama. Gracias por los comentarios, gracias por la generosa sintonía. Gracias por sumarse, sigan compartiendo nuestra transmisión, como siempre, el habitual nivel de visualización que tenemos a esta hora de la mañana de nuestra generosísima audiencia. Igualmente estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Muchas gracias por aquello, gracias por sumarse, por sus comentarios, por sus críticas también, no los insultos. Ya saben que los insultadores ni la salutación, les miramos así por encima del hombro, ¿eh? Y también empiezo a transmitir en vivo a través de mis cuentas personales. Estoy en Instagram. Buenos días a quienes ya se unen a nuestra sintonía a través de la transmisión de Instagram. Fabricio-Vela es mi cuenta personal de Instagram, donde transmito el comentario sin rodeos, e igualmente estoy transmitiendo en vivo por TikTok. Saludos cordiales a los queridos tiktokeros que se unen a este espacio informativo a través de nuestra transmisión. Mi cuenta personal, Fabricio-Vela V. Súmense, por favor, y ayúdennos a seguir creciendo a nivel digital con esta apuesta informativa. Bueno, hoy es un día clave. Hace poquísimos minutos, hace 10 minutos, 12 minutos, ya nos han compartido la convocatoria para la tarde del día de hoy por parte del Consejo Nacional Electoral. Esto será a las 14 horas en el Auditorio Matilde Hidalgo de Procel, en la sede del Consejo Nacional Electoral en la avenida 6 de diciembre y Bosmediano, en el norte de Quito. El orden del día para el Consejo Consultivo Nacional de Organizaciones Políticas para las elecciones presidenciales y legislativas, en las que se elegirán el binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y por los ecuatorianos residentes en el exterior. Aquí se van a receptar, de acuerdo a la convocatoria, habrá un espacio de diálogo para que las organizaciones políticas participantes presenten sugerencias u observaciones a la propuesta de agenda, la propuesta del calendario electoral que se ha, digamos, difundido a manera extraoficial, a manera de borrador en la última semana, y se pueda generar un consenso entre las organizaciones políticas. La reunión de hoy es clave. Y es clave porque se entiende, al menos yo creo que es muy poco probable que el Consejo Nacional Electoral redefina, y si hay algún cambio será muy pequeño, los plazos establecidos porque las elecciones, de como se ha anunciado, sí o sí, se desarrollarán el 20 de agosto. Yo, como he señalado en los últimos días, me parece que ese tema en particular, la cercanía del proceso electoral, apenas 3 meses, estamos mayo, junio, julio, agosto, en 3 meses tendremos elecciones y iremos a las urnas. Creo que eso ha abonado para que haya un clima de relativa tranquilidad en lo político, no en lo social, porque ustedes saben, y ayer conversamos justamente esta situación tan compleja a nivel de inseguridad que seguimos viviendo los ecuatorianos. Pero el hecho de que no haya movilizaciones, de que la CONAIE no se haya activado, de que el FUD, de que el Frente Popular y otros colectivos, yo siento, al menos es mi opinión a riesgo de estar equivocado, pero yo lo siento así, me parece a mí que todos los esfuerzos de esta hora es tratar de concentrarlos en los preparativos de las elecciones, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y en función de eso, hay una expectativa sobre aquello. ¿Qué es lo que sería aprobado en el transcurso de esta jornada? Luego de la reunión del Consejo Consultivo a las 2 de la tarde, se entiende que en horas de la noche, sesionará el Pleno del CNE para aprobar el reglamento y también el calendario regresivo del proceso electoral. Póngame, por favor, el calendario, don Roberto Carlos. Vamos con la primera parte del calendario regresivo. Este es un trabajo que lo desarrolló Transparent Reputation Consulting, que es un calendario tentativo que tiene, obviamente, o tiene su punto de partida en lo que pasó el 17 de mayo.
7 de mayo, el presidente de la República emitió el decreto ejecutivo que dispuso la disolución de la Asamblea Nacional y 24 horas después, el jueves 18 de mayo, el Consejo Nacional Electoral declaró el inicio del periodo electoral. A partir de ese momento, nadie puede interferir. Desde la semana pasada, desde el jueves, nadie puede interferir en el desarrollo del proceso electoral. Luego llegamos al día de hoy, al día 23 de mayo. Hoy, como les dije, se instala el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas y el Pleno del CNE deberá aprobar la convocatoria de elecciones y el calendario, que comenzarán a regir oficialmente mañana, 24 de mayo. Mañana, cuando Guillermo Lasso cumplirá 2 años en el poder, y mañana nuestro comentario lo vamos a orientar, a hacer un análisis en este espacio sobre estos 2 años, primeros 2 años de Guillermo Lasso en el poder. Mañana será la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, una cosa inédita en estos casi 44 años de vida democrática. Luego tenemos a partir de mañana mismo hasta el 30 de mayo, plazo de 6 días, para la recepción de solicitudes de los procesos de democracia interna. Esto es lo que más preocupa a las organizaciones políticas y ya lo vamos a comentar. Luego tenemos del 25 al 31 de mayo la democracia interna en partidos y movimientos políticos. 6 días. Luego tendremos del 4 al 10 de junio, una vez definidas las candidaturas por la vía de estos supuestos procesos de democracia interna. Ya les voy a explicar por qué le digo supuestos. Del 4 al 10 de junio la inscripción de las candidaturas. De allí viene un plazo, digamos, una etapa en la que el CNE deberá calificar estas candidaturas. Ustedes saben que deben pasar en la calificación del CNE, alguien podrá impugnar, va primero a la instancia administrativa, luego a la instancia jurisdiccional. O sea, todo esto debe ser conocido por el CNE, y si es que alguien presenta recursos, podría llegar incluso al Tribunal Contencioso Electoral. El 8 de agosto se prevé la publicación del listado oficial de las candidaturas calificadas, y de allí tendríamos la campaña más corta de la historia del Ecuador. Apenas una semana, del 10 al 17 de agosto. No tengo claro, póngale el siguiente, don Roberto. No tengo claro, yo entiendo que eso se va a definir, si es que va a haber debate entre los candidatos presidenciales, pero inicialmente se hablaba de esta fecha del 10 de agosto, el inicio de la campaña, que sería la fecha para el debate entre los candidatos presidenciales. Me parece que se está descartando la posibilidad de un debate en primera vuelta y solamente dejar debate para la segunda vuelta. Eso, como digo, no quiero pecar de impreciso, es algo que escuché en estos días, porque esto es un calendario extraoficial. Habría que ver si finalmente hay o no la posibilidad de los debates, del debate. Entre menos candidatos presidenciales haya, ojalá que sea así, que no tengamos una sábana de candidatos, que no tengamos 17, que no tengamos 15, que no tengamos 12, que no tengamos 10, sino que tengamos un número muy manejable. O sea, yo sí creo que 5 o 6 candidatos máximo sería lo deseable, incluso para tener un solo debate en primera vuelta. Pero como digo, esto me parece a mí que el CNE estaba valorando si eliminaba la posibilidad del debate entre candidatos de primera vuelta y lo planificaba para la segunda vuelta. Tendríamos las elecciones presidenciales y legislativas el 20 de agosto. Esta fecha aparentemente es un hecho y no la van a variar. Y luego una hipotética segunda vuelta el 15 de octubre. Gracias, don Roberto. Nahuel dice 8 candidatos. Yo quiero tener la esperanza, querido Nahuel, que sean entre 5 o 6. Quiero cruzar los dedos, que sean 5 o 6, tomando en cuenta la premura y la particularidad de este proceso electoral. Ahora, yo les decía, y ayer hablábamos en este espacio con Fausto Camacho, que él tiene un criterio de que las elecciones no deben desarrollarse en 90 días, sino al menos en 120. Él dice que la norma, a través de lo que dice el artículo 87 del Código de la Democracia, dice que el Consejo Nacional Electoral puede o podrá, artículo 87,
el CNE podrá desarrollar el proceso electoral en un tiempo menor a 90 días. Yo ahí tengo una interpretación, yo discrepo ahí respetuosamente con Fausto, y yo coincido en cambio con la interpretación del jurista, especialista también en materia electoral, Daniel González. Yo creo que el CNE podrá realizar las elecciones antes de los 90 días, pero no está facultado a hacer las elecciones después de los 90 días. Porque es una elección atípica, porque no tenemos asamblea, porque en un régimen como el que tenemos, por norma constitucional, deben coexistir las funciones ejecutiva y legislativa. Porque la muerte cruzada no es un cheque en blanco para la función ejecutiva. Porque la muerte cruzada no significa que tenemos un presidente que se ha declarado dictador, porque tiene que seguir unas normas. Yo también discrepo cuando había quienes decían que si el presidente Lasso disolvía la asamblea se iba a declarar dictador. No, falso. Porque hay unas normas, hay un diseño institucional, hay un diseño constitucional. Y por lo atípico de este momento es que las elecciones deben desarrollarse a la brevedad posible. Entonces, ¿qué decía Daniel González? Con cuyo criterio estoy totalmente de acuerdo. Discrepo respetuosamente con el buen amigo Fausto Camacho, que Fausto dice deberían ser hasta 120 días. Discrepo con esa visión, como digo. Carlos de Tomaso también planteaba eso, un querido amigo, oyente y constitucionalista que reside en Guayaquil también planteaba aquello. O sea, yo leo lo que dice la norma. Dice Daniel, por ejemplo, que el artículo 87 del Código de Democracia indica que el CNE podrá desarrollar el proceso electoral en un tiempo menor a 90 días. No dice que podrá ser mayor a 90 días. Por lo tanto, no aplicarían los mecanismos o los mismos tiempos que una elección normal en un caso ordinario, en donde pueden planificarse elecciones con antelación. Dicho artículo pone un techo, así yo lo interpreto también, de los días que deben cumplirse para, con la celeridad que el caso amerita, se desarrolle el proceso electoral. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Ahora, ¿cuál es la preocupación que tienen los partidos? Y esta elección, por su particularidad, porque es una elección atípica, porque es una elección inédita, porque es una elección que sale de un momento a otro, devela un mal endémico de la política ecuatoriana, y es la falta de organizaciones políticas. Lo que tenemos en el Ecuador, queridos oyentes e internautas, son empresas electorales, no tenemos organizaciones políticas. Que tienen el membrete de OPS, organizaciones políticas, es otra cosa. Ya. Que se llaman partidos o que se llaman movimientos, es otra cosa, membrete. En el fondo terminan siendo empresas electorales, carentes de planificación, de procesos de formación, de procesos de capacitación, carentes de liderazgos internos. Muchas de las organizaciones políticas en este país, muchas, no todas, se deben a un solo liderazgo, a uno solo. No tienen liderazgos horizontales, no los tienen. No tienen liderazgos horizontales, tienen liderazgos verticales. Si las organizaciones políticas en este país no fuesen empresas electorales, por eso digo no todas, digo casi todas, no todas. Si las organizaciones políticas en este país tuviesen formación, capacitación, preparación de cuadros, relevo generacional, no estarían complicadas en este momento. Porque tendrían claridad sobre que cuentan con cuadros para poderlos poner de candidatos, para poder desarrollar los ejercicios de democracia interna. Les pongo dos ejemplos, pues, que un poco los comentamos el día de ayer. Los dos primeros precandidatos presidenciales que han dicho ellos que van a ser candidatos, ellos han dicho, yo voy a ser candidato. Tanto el señor Fernando Villavicencio cuanto el señor Jan Topic, ellos han dicho, yo voy a ser candidato. Son los dos únicos que han dicho, yo voy a ser candidato. Se lanzaron siendo candidatos sin tener una organización política, sin haber emergido de un proceso de democracia interna, sin que la organización política los haya invitado. Ellos se presentan como candidatos y ahí sí invito a la organización política que me quiera apoyar. Porque en el caso particular de los dos,
No tienen pues organización política. Tanto así que luego de la candidatura de Villavicencio, que él mismo dijo, yo voy a ser candidato, aparece el movimiento Construye, que era lo que antes se llamaba la ruptura, la lista 25, y dicen, yo le voy a apoyar, estimado Fernando, yo apoyo su candidatura. Pero no es que Construye promovió la candidatura de Villavicencio. Villavicencio aparece y luego Construye dice, venga conmigo, usted va a ser mi candidato. Usted no tiene partido, venga conmigo. Yo le auspicio. Aparece Jan Topic, luego de pedir autorización a su señora esposa, y se presenta como candidato, sin partido. Yo me imagino que esto debe haber sido concertado, ¿no? Porque al poco tiempo, pocos minutos después del anuncio, aparece el comunicado suscrito por la dirigencia del Partido Social Cristiano que dice, nosotros declinamos, aceptamos la propuesta del señor Topic. ¿Ya? Aceptamos la propuesta del señor Topic y nosotros le vamos a apoyar, no vamos a poner candidato. ¿Cuándo debería ser al revés? ¿Ya? Pero a mí sí me encantaría saber si, por ejemplo, Construye es una organización política que tiene sede, que tiene adherentes, debe tenerlos para que existan, ¿no? Pero con base en ello, ¿qué tipo de procesos de democracia interna, qué tipo de procesos de capacitación, qué tipo de procesos de formación tiene? Me encantaría saber. No puedo decir lo mismo del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano obviamente es una organización política de vieja data, que con sus altas y bajas tiene obviamente sus espacios de representación. Pero a mí me encantaría saber qué significa Construye. Me encantaría saber qué significa Reto, por poner otro ejemplo, con todo respeto para esas organizaciones políticas. Pero que yo sepa, estas organizaciones políticas más operan como empresas electorales. En su momento, ¿qué era Ecuatoriano Unido? ¿Qué era Libertad es Pueblo? Que ya no existe en el espectro electoral. Por Ecuatoriano Unido llegó pues, o llegaron 2 legisladores a la Asamblea, los señores Marco Troya por Los Ríos y Daniel Noboa por Santa Elena, pero pertenecían a Ecuatoriano Unido. ¿Tenían sede? ¿Cuál es su militancia? ¿Cuáles son sus adherentes? ¿Cuáles son sus procesos? Pregunto. ¿O son organizaciones políticas de papel que se activan solamente en procesos electorales? Entonces, eso es lo que pasa con las organizaciones políticas hoy, pues. Están nerviosos porque quieren participar, pero no tienen cuadros. Entonces están enojados porque dicen, es muy corto el tiempo. Yo les apuesto que el mismo problema tuviesen si se estuviesen desarrollando elecciones normales con estos plazos de 6 meses más o menos. La última elección, si mal no recuerdo, el CNE convocó en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 6 meses. La última elección seccional. A partir de la convocatoria había un calendario regresivo de 6 meses que no se puede aplicar en este momento por obvias razones. Porque es una elección atípica. Pero incluso en esos 6 meses, las organizaciones políticas tienen problemas para armar sus listas. Y recurren a gente de afuera. Recurren al conocido, al talento de televisión, al hombre de la farándula o a la dama de la farándula, al deportista, al influencer, con honrosas excepciones, porque no tienen cuadros. Y eso va a pasar en este momento con seguridad, tomando en cuenta que no tienen cuadros, con honrosas excepciones, como siempre digo. Porque de todo hay en la viña del Señor. De todo, de todo. Hay un tema adicional, gracias, contertulio. Usted me leyó la mente. Tema ideológico. Vean, para alguna gente, con todo respeto, la gente tiene el derecho de pensar como considere porque esa es la libertad. Pero yo sí soy un defensor del componente ideológico que tiene que tener una organización política y que tiene que tener un político. Mi colega María Sol Borja, por ejemplo, publicaba ayer algo con lo cual estoy completamente de acuerdo. Decía Sol Borja,
Ojo con quien les diga que no tiene ideología. Es mentira. Todos tenemos ideología, estemos o no conscientes de ello. Todos tenemos ideología, estemos o no conscientes de ello. Queramos nombrarla o no. Y esa ideología pesa al momento de tomar decisiones. Pesa más cuando esas decisiones impactan en un país. A mí no me hablen de que no existe la ideología. Que dentro de la ideología hay espacios para el pragmatismo es otra cosa. Usted tiene ideología. Ahora yo pregunto, ¿las organizaciones políticas en este país tienen ideología? Con sus excepciones, por si acaso. Porque de todo llena viña el señor. Pero estas organizaciones que son como de papel, que son empresas electorales, que no se sabe qué hacen cuando no hay elecciones, que no se tiene idea quiénes son sus dirigentes, que no hacen trabajo de base, ¿tienen ideología? Pregunto. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, el movimiento Justicia Socialista 11, que es un movimiento que no sé cómo logró inscribirse, liderado por el expresidente del Colegio de Abogados de la provincia del Guayas, el señor Jimmy Salazar Gaspar, esposo de Pamela Martínez, ex vicepresidenta de la Corte Constitucional y que fue pieza clave dentro del armaje del caso Sobornos. Tenía un partido, un movimiento llamado Justicia Social, por el cual participó como candidato a prefecto de la provincia del Guayas en el año 2019. Esa organización política de pronto, quería auspiciar la candidatura de Álvaro Noboa en 2021, cuando el abogado Álvaro Noboa Pontón no tenía partido. ¿Dónde está la parte ideológica? Yo no sé cuál es la ideología de justicia social, o cuál era la ideología de justicia social. Yo no tengo idea cuál era la ideología de Libertades Pueblo. Movimiento político que capaz que les doy este nombre y ustedes no se acuerdan. Ese movimiento era liderado por el señor Gary Moreno, hermano del presidente de ese entonces, Denis Moreno. Pero ¿cuál era la ideología de Libertades Pueblo? Que me acuerdo que en 2019 puso como candidato, con todo cariño para el profe Carlos Sevilla, lo puso a Carlos Sevilla como candidato. No es una crítica al profe Carlos Sevilla, por si acaso, estoy simplemente poniendo el contexto de que él apareció como candidato, invitado por esa organización política. Ecuatoriano Unido, liderado por otro hermano de Lenín Moreno, por Edwin Moreno Garcés. ¿Cuál era su ideología? Yo no tengo idea. El otro día conversábamos con Inti Gronever, chateábamos con él, seguramente me está escuchando y le envío un gran abrazo a Inti. Claro, Inti estaba haciendo un ejercicio tratando de identificar el componente ideológico de las organizaciones políticas. Yo no tengo claridad, por ejemplo, con todo cariño para la gente de Avanza, donde tengo buenos amigos. Pero yo no sé realmente, en este momento, yo no sé cuál es la ideología de Avanza. O sea, yo entiendo que Avanza nace como un partido de centroizquierda, con un componente socialdemócrata, a partir de la formación ideológico-política de quienes fundaron esa organización política. En su momento Ramiro González, Javier Orti, que fueron parte de la Izquierda Democrática. Javier incluso yo lo conocí hace años cuando fue presidente de las Juventudes Socialdemócratas, de la Izquierda Democrática. ¿Ya? Pero resulta que Avanza terminó apoyando el referéndum del presidente Lasso. Avanza se registró en el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña a favor del CIP. Entonces ahí me descuadré, digo, ¿qué pasó? ¿Dónde está la parte ideológica? Perdónenme, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Entonces digo, Avanza nace como socialdemócrata y de pronto termina apoyando la consulta popular o el referéndum constitucional del presidente Lasso. ¿Qué onda con eso? Pues no me queda claro. O sea, no lo entiendo. O conversábamos con Inti y me decía Centro Democrático. Centro Democrático me le pone en la centroizquierda. Digo, Centro Democrático a veces yo lo veo en la centroizquierda, otras veces lo veo en la centroderecha. No lo sé. Créame, no lo sé. Hoy al Pachacutic, yo no sé qué es. Yo no sé qué es Pachacutic.
Yo no sé si Pachacuti sigue siendo una organización política de izquierda. Yo no lo sé. Créanme, no tengo idea. No sé si ustedes tienen idea. Yo no lo sé. Que hay gente de izquierda en Pachacuti, claro, pero también hay gente de la derecha. A mí no me digan que personajes como el doctor Ricardo Vanegas es gente de izquierda. Además, ya sabemos el comportamiento que tuvo el doctor Ricardo Vanegas siendo legislador. Completamente alejado de la génesis del sustento del Pachacutic, porque el Pachacutic nace como una organización política de izquierda. Esa fue la génesis del Pachacutic. Hoy yo no sé qué es Pachacutic. No lo sé. Entonces esta elección seguramente nos va a poner a hablar de esto, de la parte ideológica. Y por supuesto la desesperación que tienen estas empresas electorales, porque no les voy a llamar partidos y movimientos, empresas electorales. La desesperación que tienen para armar sus listas, que no saben qué hacer, pues el tiempo les queda corto. Si no fuesen empresas netamente electorales, si no fuesen empresas, o mejor dicho, si fuesen organizaciones políticas reales, verdaderas organizaciones políticas, ya, no debería ser tan sencillo organizar procesos de democracia interna, que además aquí son un remedio. Son un remedio. La norma te habla de la democracia interna. ¿Y saben cuál es la democracia interna? Que lo he dicho tantas veces. Vas a una asamblea, ya está la dirigencia, está un segmento de la militancia, se constata la presencia de los adherentes, de los militantes, de la dirigencia, etcétera. Y el maestro de ceremonias presenta a los precandidatos y dice: ¿están de acuerdo con que el señor Juan Piguave sea el candidato a la presidencia de la República y la señora Pepita Cerezo sea la candidata a la vicepresidencia de la República? Y todo el mundo, sí. Elegido por aclamación. Esa es la democracia interna. Cero deliberación. Cero deliberación. Entonces, por eso están preocupadas estas organizaciones políticas de papel, estas empresas electorales que no tienen ideología y que por supuesto se venden al mejor postor, a quien pone el billete para alquilar el partido o el movimiento y lanzarse de candidato. Así nomás. Eso, les doy por firmado, va a pasar en este proceso electoral, sobre todo por lo corto del calendario que les mostré al inicio de este comentario. Muy bien. 7:07, espero que les haya gustado el comentario. Póngame la música de fondo, por favor, ya vamos a seguir hablando de este tema. Pedro José Freile está en la antesala de nuestro espacio de noticias. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.